Buenas tardes, profesora. Somos el equipo 5 y le vamos a presentar el tema de la teoría de la atribución. El equipo está conformado por Diane Belén, Ingrid Paz, Alejandra Guadalupe, César Uriel, Daniel Fernández y Andrea Flores. Primero hablaremos de Fritz Heider. Él fue un psicólogo que nació el 19 de febrero de 1896 en Viena, Austria, y falleció el 2 de enero de 1988 en Kansas, en Estados Unidos. Uno de los más importantes teóricos y principal responsable del interés actual por la teoría de la atribución, en su obra, que fue publicada en 1958, The Psychology of Interpersonal Relations, que en español sería La psicología de las relaciones interpersonales, presenta un análisis amplio del marco conceptual y los procesos psicológicos que influyen en la percepción social. Este modelo atribucional de Heider distingue entre atribuciones internas o personales y externas o ambientales. La psicología social. Esta estudia la manera en cómo piensa, siente y actúa el ser humano, influido ya sea por la presencia o ausencia de otras personas en su medio ambiente. Este intenta describir las leyes que regulan la interacción entre las personas, su influencia en la conducta, los pensamientos y emociones. Se han formulado teorías sobre cómo explicamos el comportamiento propio y el de los demás, así como eventos que suceden, los cuales son conocidos como la teoría de la atribución causal. Heider, en 1958, formuló la primera teoría de la atribución causal para explicar los factores que influyen en nuestra percepción sobre las causas de los acontecimientos. Heider, atribuciones y equilibrio cognitivo. Este se refiere a la percepción que las personas tienen respecto a la causalidad del comportamiento social, es decir, cómo se usa el sentido común para darle un significado a los acontecimientos que suceden en nuestra vida cotidiana. Esta idea surgió de las relaciones interpersonales en que las personas analizan las acciones que observan o se conocen de sus semejantes, con el fin de encontrar en ella una coherencia y un significado. La premisa. Heider nos maneja que debemos considerar a las personas como si fuesen científicos ingenuos, estableciendo conexiones entre las causas no observables y conductas observables en la vida cotidiana. Esto quiere decir que las acciones que se observan o se conocen de otros tienen un fin de encontrar en ellas una coherencia y un orden, y de esta manera intentan predecir tales acciones y enjuiciar sus causas. Lo que propone Heider es cómo se utiliza el sentido común para interpretar el significado de los acontecimientos de la vida cotidiana, llevando a hablar de una psicología ingenua. A partir de esta premisa, Heider elabora dos teorías. De la atribución se refiere a la percepción que las personas tienen respecto a lo que sucede en el comportamiento social, es decir, el análisis de los individuos ante su comportamiento observable y causas inobservables. Aquí señala dos tipos de causas de comportamiento: las causas externas o ambientales, como las circunstancias, el azar o características de la actividad. Esto se refiere a que el comportamiento influenciado por agentes son fuera de su control. Ellos no se sienten responsables por su comportamiento y no pueden controlarlo, como el tiempo o lo que la gente denomina la mala suerte. Mientras que las causas internas o personales, como la intencionalidad, la capacidad o responsabilidad o deseo, son que se atribuyen a un agente o factores que caen en el sujeto donde su comportamiento no es determinado por influencias, no es limitado y se siente responsable, como lo sería con su propia inteligencia o las atribuciones y méritos que se otorga él mismo. La teoría del equilibrio cognitivo. Este proceso depende de la necesidad de evitar el desequilibrio cognitivo, buscando una coherencia entre las actitudes que se mantienen hacia otros, así como las actitudes hacia los hechos de su entorno. Este postulado quiere decir que las relaciones interpersonales, así como las que se establecen entre personas y los objetos, tienden a un estado de equilibrio. La quiebra de dicho
desequilibrio provoca un estado de tensión que la persona tiende a reducir mediante cambios introducidos a través de la acción o de una reorganización cognitiva. Esto quiere decir que si un individuo percibe un desequilibrio en su actitud, tenderá a modificarla para evitar este o equilibrar cognitivamente la situación. Existirá un estado de ánimo o equilibrio cuando las entidades ligadas son todas positivas o son todas negativas. Si dos entidades tienen signos diferentes, positivo y negativo, resultará un estado de desarmonía o de tensión. Heider distingue entre atribuciones internas o personales y externas o ambientales. Si nosotros atribuimos nuestra propia conducta a causas internas, nos responsabilizamos de ella, pero si creemos que la causa es externa, esto no sucede. Atribuciones. Además de que percibimos e interpretamos las características y conductas de los otros, también queremos conocer sus rasgos permanentes y comprender las causas de su conducta y por qué ellos actúan como lo hacen. El proceso a través del cual buscamos la información lo conocemos como atribución. La atribución se refiere a nuestro esfuerzo para entender la causa de la conducta de las demás personas y también la causa de nuestra propia conducta. Clasificación de las atribuciones. Para Heider, el proceso atributivo comienza con la observación de la conducta y finaliza cuando el observador cree encontrar la causa. Este tiende a atribuir la conducta de los demás a una de entre dos causas posibles, una causa interna o una causa externa. Las causas internas se refiere a características y rasgos individuales como la personalidad, inteligencia, etc. Las causas externas o atribuciones externas son las que se otorgan a las fuerzas situacionales como la suerte, el tiempo, etc. Weiner propuso la utilización de causas básicas, las cuales se atribuyen a los resultados de éxito o fracaso en la realización de alguna tarea. Estas causas son la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y el azar, a lo que postula tres dimensiones causales, que están relacionadas con la expectativa y las emociones específicas dependientes de la atribución. La primera es la internalidad, externalidad, que son causas atribuidas a factores internos o externos del individuo. La segunda es la estabilidad e inestabilidad, que son causas que tienen un carácter permanente o transitorio. Los factores estables no cambian de sujeto ya que no dependen de este. La tercera es la controlabilidad. Esto quiere decir que son las causas que están bajo la capacidad de control del individuo o que escapan de su capacidad de control. Este tiene la capacidad de cambiar las causas que producen determinados acontecimientos. En 1965, Jones y Davis plantearon la teoría de las inferencias. Estas son cuando creemos que determinadas conductas de una persona se deben a su forma de ser. Para hacer estas atribuciones, primero debemos considerar solamente las conductas que parezcan haber sido elegidas libremente. Y segundo, debemos prestar atención a las acciones que producen los efectos no comunes, que son los resultados logrados por una acción específica, pero no por otras. Y por último, debemos poner mayor atención a las acciones de los otros que son inusuales o que son bajas en deseabilidad social. Esta teoría solo se ocupa de cómo las personas realizan atribuciones internas, pero no aborda cómo las personas hacen atribuciones infiriendo causas o circunstanciales o externas. Las personas tratan de discernir la causa de un evento atendiendo a información con variación. Información acerca de factores causales potenciales que están presentes cuando ocurre el evento
y que están ausentes cuando no ocurren. El enfoque de Kelly marca 3 categorías posibles a causa de un evento social, que son acerca del actor, acerca del estímulo y acerca de las circunstancias o situación particular. Bueno, las atribuciones se hacen sobre la base de 3 criterios. El primer criterio es el consenso, que existe cuando todas o la mayor parte de las personas responden frente al estímulo o situación de igual modo que la persona observada. El segundo criterio es el carácter distintivo, cuando la persona observada responde de forma distinta a otros estímulos o situaciones similares. Y el tercer criterio es la consistencia, cuando la persona observada responde siempre de la misma forma o parecida al estímulo o situación considerada. Tipos de atribuciones. Son tres combinaciones con atribuciones claras. Consenso alto, distintividad alta, consistencia alta. Nos da una atribución de estímulo. Consenso bajo, distintividad baja, consistencia alta, nos da atribución del actor. Consenso bajo, distintividad alta, consistencia baja, nos da atribución acerca del momento o situación particular. Errores y sesgos atribucionales. Tendemos a atribuir causas a factores internos e ignoramos o minimizamos las variables externas. A pesar de que las variables situacionales estén probablemente presentes, automáticamente atribuimos la causa a características internas. Existen 2 categorías para explicar esta tendencia, la cognitiva y la motivacional. La cognitiva sugiere que este sesgo deriva de la forma en que procesamos la información social. Comúnmente intentamos tener éxito y no fracasar. La motivacional sugiere que el sesgo deriva del proteger y reforzar la autoestima y el deseo de lucir bien ante los ojos de los demás. También tenemos el falso consenso o sesgo egocéntrico. Pensamos aquí que los demás tienen opiniones y actitudes más similares a la nuestra de lo que realmente son. A lo que llamamos a esto sesgo de falso consenso. Y esto fue todo, profesora. En conclusión, podemos decir que la atribución es el proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos. Nos proporciona una perspectiva respecto al proceso por el cual asignamos causas y motivos al comportamiento de las demás personas. Gracias.